En la oscuridad, tus manos la esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Buenos días. Saludos de Centro Cristiano Cordero de Dios de Loja, Ecuador. Mi anhelo para ustedes es que lleguen a conocer la palabra de Dios como si fuera su mejor amigo, un consejero en todos los aspectos de la vida, un consuelo en tiempos difíciles, una fuente de sabiduría para enfrentar los problemas que presentan cada día.
Lo que quiero yo es hacerlo fácil, hacerlo divertido, para que pueda comprender mejor su Biblia. Entonces, imagínese un armario de ropa bien arreglado, con todo colgado en orden, ¿ya? Así se puede ordenar las historias bíblicas en su mente para comprender cómo todo es parte de una historia en grande, la panorama de lo que está haciendo Dios en el mundo. Mire aquí en estas ilustraciones. Aquí tenemos el armario o closet con la ropa colgada ordenada. Puede pensar que es como una línea de tiempo, desde 2000 años antes de Cristo hasta ahora 2021 después de Cristo. Note que tenemos AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, Cristo es en el centro de la historia. Por supuesto, aproximadamente el año 0. Sabemos que las fechas no son exactas, pero para hacerlo sencillo y fácil de recordar, vamos a decirlo así. Puede pensar que Abraham está al lado izquierdo, aproximadamente 2000 años antes de Cristo. La historia de Abraham está en el primer libro de la Biblia, Génesis, empezando en capítulo 12. Entonces, desde Génesis 12 en adelante, todo contado en la Biblia sucede desde 2000 años antes de Cristo en adelante. Entonces, aquí hemos resaltado a Abraham al lado izquierdo 2000 años antes de Cristo, y también tenemos a Cristo puesto en relieve con rojo, representando la sangre de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Al extremo derecho tenemos a nosotros en el año 2021. Entonces tenemos 2000 antes de Cristo, Cristo y 2000 después de Cristo, aproximadamente hoy, 2021. Entonces, Jesús vivió hace aproximadamente 2000 años antes de nosotros, y Abraham vivió 2000 años antes de Jesús, es decir, hace 4000 años. Es por eso que decimos que es muy importante leer la Biblia tomando en cuenta su contexto histórico. Los tiempos de Abraham, hace 4000 años, eran muy diferentes de los nuestros, con unas costumbres diferentes. Con la ilustración de ropa colgada en un armario, podemos fácilmente comprender que todo el Antiguo Testamento sucedió antes de Jesucristo. De hecho, el Antiguo Testamento termina aproximadamente 400 años antes de la vida de Jesús. Este intervalo de 400 años explica por qué las condiciones en los tiempos de Jesús en el Nuevo Testamento son tan diferentes de los tiempos descritos en el Antiguo Testamento. Uno puede ver que el Antiguo Testamento trata de un enorme lapso de tiempo, desde la creación hasta el tiempo de Abraham, lo cual era 2000 años antes de Cristo, hasta 400 años antes de Cristo. Estamos hablando en total de milenios. Por contraste, mira su Biblia, encuentre donde empieza el Nuevo Testamento. Excluya cualquier porción de su Biblia que solo sean recursos de estudio y note cuán grande es el Antiguo Testamento y cuán pequeño es el Nuevo Testamento. Básicamente, el Antiguo Testamento ocupa 3/4 de su Biblia y el Nuevo Testamento solamente 1/4. El Nuevo Testamento nos cuenta de la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles y unas cartas escritas por los primeros seguidores de Jesús. Todo el Nuevo Testamento fue escrito durante los 100 años después de la vida de Jesús, del nacimiento de Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento se trata de miles de años, pero el Nuevo Testamento de menos de 100 años. Entonces, ahora vamos a borrar la ropa de la parte de la historia después de que la Biblia fue escrita, nuestros tiempos.
Y ahora nos enfocamos solamente en la historia que está contada por la Biblia. Note aquí que he añadido donde cabe David en la historia. Por 4 semanas les he contado historias de la vida de David. Entonces, ¿cuándo vivió David? David vivió aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo. David está resaltado con azul celeste. Entonces, David vivió en la mitad entre Abraham y Jesucristo. David vivió 1000 años antes de Jesús. Hoy vamos a hablar del hijo de David, Salomón, quien reinó, por supuesto, inmediatamente después de David. Aquí tenemos la misma diapositiva, pero mostrando dónde en la Biblia se encuentran las historias de David y de Salomón. Note que David como joven está en Primera de Samuel. David como rey está en Segunda de Samuel. En paralelo con Segunda de Samuel está Primera de Crónicas, escrito cientos de años después con una perspectiva diferente. Y por supuesto, David mismo escribió muchos de los salmos. Por contraste, la historia de Salomón está contada en Primera de Reyes, capítulos 1 hasta 11. Es decir, los primeros capítulos de Primera de Reyes. En paralelo con los libros de los reyes, viene Segunda de Crónicas, escrita después del exilio o después del cautiverio, con una perspectiva distinta. Y, por supuesto, Salomón mismo escribió la mayoría de los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Y eso es suficiente por hoy. Salomón era hijo de esta misma Betsabé, con quien David cometió adulterio. Salomón no era el bebé concebido en el acto de adulterio. Después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé, y juntos ellos tenían otros hijos, incluso Salomón. Entonces, tenemos en la historia de Salomón otro ejemplo de la misericordia y la gracia de Dios. Es claro que Dios no aprobó el pecado de David con Betsabé, pero en Salomón vemos cómo Dios puede tomar algo malo y usarlo para el bien. Eso no justifica el pecado, pero Dios es el que redime los perdidos y borre la vergüenza del pasado. Salomón es un personaje bíblico importante. ¿Por qué? Porque Dios lo usó para darnos sabiduría que aún aplica hoy. Salomón escribió la mayoría de los proverbios y el libro de Eclesiastés. También Dios lo usó para construir el templo, que era muy importante para la gente de aquella época, en su adoración al Señor. Salomón era hijo de David y recibió un reino ya muy desarrollado, pero durante sus 40 años como rey, se hizo extremadamente rico y tenía hasta 1000 mujeres. Ya en el sermón sobre David y Betsabé, hemos hablado de los problemas que vienen por tener muchas mujeres. Y no me voy a enfocar en esta realidad ahora mismo. La Biblia misma condena a Salomón por casarse con muchas mujeres, quienes no fueron devotas al único Dios verdadero. Salomón era responsable por la construcción del templo de Dios, que requirió 7 años. Era tan espléndido que llamó la atención de todas las naciones, y eso era uno de los propósitos de Dios, que su pueblo escogido sirviera de testimonio para que otros pudieran creer. En su oración de dedicación del templo a Dios, está en Primera de Reyes, capítulo 8,
41 hasta 43, desde la Nueva Traducción Viviente, que siempre voy a citar, excepto si menciono otro tipo de traducción. Salomón oraba así: en el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, Dios. Y porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te piden. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. El versículo 60 añade: entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Entonces, es importante que no pierda esta idea clave. Aún en el Antiguo Testamento, cuando el enfoque está en Israel, el pueblo escogido por Dios, aún durante esta época en la historia, Dios deseaba salvar a todo el mundo. Y Dios quería utilizar a su gente para testimonio a los demás. Como con nosotros hoy, que tenemos la gran comisión que nos manda: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dios quiere alcanzar las almas perdidas por medio de usted, por medio de yo, por medio de cada uno de nosotros. Y este principio es visible aún en el Antiguo Testamento, antes de la gran comisión. Ahora vamos a escuchar la historia de Salomón y lo que él le pidió a Dios. La historia se encuentra en 2 de Crónicas 1 hasta 13 y también en 1 de Reyes, capítulo 3, versículos 3 a 15. Salomón amó a Dios y iba a Gabaón a ofrecer sacrificio al Señor. Y esto agradó al Señor, por lo que se le apareció Dios en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón se sintió demasiado joven para gobernar, por lo que pidió sabiduría. Esto agradó de gran manera al Señor, por lo que le dijo que también le daría gloria y riqueza. Por cuanto Dios vio su corazón, y además le dijo: si anduviese en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Esta petición por sabiduría de Salomón le agradó a Dios. Hay que recordar, cuando hablamos de todo esto de tener sabiduría y aplicarla en su propia vida y acciones, no estamos hablando de cómo ganar el favor de Dios para llegar al cielo. No. La Biblia hace una gran distinción, es importante, entre la salvación, es decir, su destino final en el cielo o el infierno, y lo que es el discipulado, es decir, la vida de un creyente creciendo en fe, transformándose cada vez más como Cristo Jesús, cambiando su vida y siendo transformado por la verdad. Entonces tenemos la salvación y tenemos el discipulado. La salvación es cómo llegar al cielo, el discipulado es cómo vivir aquí. Jesús nos regaló la vida eterna por creer en Él. Creer habla de algo mucho más profundo que darse cuenta de unos hechos, como saber que Jesús es Dios, o saber que Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados de todos nosotros. Eso es nada más que conocimiento. La fe, es decir, creer, habla de poner la confianza en Él, depender totalmente en Él para asegurar su destino, para ganarle el favor de Dios. Usted puede
decidir en este mismo momento creer en Jesús. Usted puede en este mismo momento decidir poner su fe, depositar su fe en Jesucristo por la salvación, por el perdón de pecados y la vida eterna. Si no lo ha hecho, hágalo ahora mismo. Pero la gran mayoría de la Biblia nos exhorta a vivir en una manera que agrada a Dios. En otras palabras, el resto de la Biblia está hablando de crecimiento espiritual como un creyente, discipulado, en vez de decirnos cómo ser salvos. Ya siendo salvos, debemos escoger obedecerle a Dios como una respuesta a la gracia de Dios, que ya hemos recibido, gracias a Dios, como una muestra que de verdad le creemos. Si estamos seguros de que Dios tiene la razón, si en verdad creemos en Él, entonces debemos crecer en entregarle nuestras vidas. No es una forma de obtener la salvación. Igualmente, no debe intentar medir a otra persona a ver si muestra suficiente fe por medio de sus acciones para ser salvo. No somos nosotros el juez. Dios es el único juez. Y lo bueno es que Dios sabe todo. Dios sabe el corazón de verdad y va a juzgar con imparcialidad correctamente. Entonces, volvemos al tema de sabiduría, que habla de discipulado, de crecimiento espiritual. La sabiduría que recibió Salomón. Salomón escribió en Proverbios 1:7, en la Reina Valera contemporánea, dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En la Nueva Traducción Viviente dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿qué significa este temor del Señor? El famoso autor C.S. Lewis escribió las Crónicas de Narnia como alegoría representando verdades cristianas. C.S. Lewis intentaba captar la naturaleza de Cristo con el carácter, el personaje del gran león Aslan. Cuando uno de los niños en la historia escuchaba por primera vez de este león, preguntaba si Aslan era seguro, es decir, dócil. La respuesta: por supuesto que no es seguro. No es un león domesticado, pero él es bueno. Dios es omnipotente y santo y perfecto. Un temor reverente es apropiado con Él. No debemos pensar que podemos hacer cualquier cosa que queremos y Dios, por ser tan dócil, perdonará. Hago lo que quiero y después pido perdón. No es una actitud cristiana. No es una actitud madura. Debemos obedecerle a Dios, consciente de que Dios sabe todo, sabe cada motivo escondido de mi corazón y de su corazón. Al mismo instante, debemos recordar que nuestro Dios, majestuoso, temible, ha decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo. Recuerde, amar no significa consentir. Romanos 11:22, en la Reina Valera 1960 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hebreos 10:31, en la Reina Valera contemporánea dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gálatas 6:7, en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de Dios, de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra.
Piensa en cómo sería enfrentarse con manos vacías a un león. No debemos pensar que podemos abusar la gracia de Dios sin consecuencia. Dios es poderoso. Dios es santo. Al mismo momento, Dios nos escogió y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir por mis pecados y por los suyos. Dios es confiable y Dios es bueno. Lo que manda Dios es lo que es mejor. Miedo no es el mejor motivo para obedecerle a Dios, pero es mejor obedecerle que desobedecer. Un sano temor reverente de Dios no significa que estamos andando en miedo, pensando que Dios va a juzgarnos. No, significa respeto por Dios. Debemos ser conscientes de que no podemos engañar a Dios. Dios sabe todo, incluso nuestros motivos escondidos. Y que Dios disciplina a sus hijos, a veces severamente. Pero el temor de Dios es solamente el principio, el comienzo de la sabiduría. Cuando uno crece y madura, aprende la bondad de Dios y que es una bendición obedecerle de Dios de todo corazón. Porque de verdad, su camino es mejor. Y el amor de Dios nos motiva como el ánimo de un buen padre. Tal vez ha visto a usted a un bebé aprender a caminar. Nadie con sano juicio va a criticar al bebé por no caminar mejor, sino que va a darle ánimo por cada paso adelante. La Biblia nos enseña que Dios es un padre así. Siempre está mirándonos y Dios se deleita en observar a sus hijos, escoger, obedecerle. Proverbios 8:11, en la Reina Valera 1960 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Pero, ¿cómo puede obtener la sabiduría? Salmos 19, 7-11 nos dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Por los decretos del Señor podemos llegar a la sabiduría, por conocer la palabra de Dios. Y este pasaje siga: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Si quiere crecer en sabiduría, es necesario que usted empape su mente en la palabra de Dios. Todos los días usted está golpeado, hasta apaleado con la ideología de este mundo caído. Si usted sinceramente quiere seguirle a Dios, no se puede esperar hasta los domingos para escuchar a otra persona decirle qué se debe pensar. Usted tendrá que priorizar, decidir, hacerlo y hágalo. Llenar su mente con la palabra de Dios. Llene su mente con la palabra de Dios. Tiene que tomar un tiempo personal con Dios todos los días. Puede ser corto, pero debe ser un tiempo especial, puesto al lado para Dios, un tiempo para Dios, leyendo por lo menos un poco de la Biblia o escuchando la Biblia, reflexionando sobre esto, meditando
en lo que dice Dios, renovando su mente con la verdad de la palabra de Dios. La sabiduría solo nos beneficia si está ligada con acciones dirigidas por esta sabiduría. Las acciones tendrán que estar de acuerdo con lo que dice la sabiduría. Entonces, la obediencia a los mandatos de Dios está bien ligada a la verdadera sabiduría. Aún con toda esta sabiduría, Salomón permitió que su pasión sexual le llevara a la desobediencia al Señor Dios, y su corazón se alejó de Dios en su vejez. Otra vez, el pecado trajo consecuencias tristes. En su vejez, Salomón escribió Eclesiastés, que al fin de todo concluye, capítulo 12, versículos 13 y 14. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta, hecho en secreto. ¿Cuál es una historia famosa acerca de este Salomón? ¿Sinceramente quiere agradar a Dios? ¿Sinceramente quiere ser sabio? La palabra de Dios nos instruye a buscar a la sabiduría, pero es Dios que nos concede la sabiduría. Proverbios 2, 6 y 7, en la Reina Valera Contemporánea, dice: porque el Señor da la sabiduría. El Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos, y es el escudo de los que viven con rectitud. Santiago 1, 5 a 7, en la Reina Valera 1960, promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces debemos pedir con confianza que Dios es fiel a su promesa y nos va a conceder la sabiduría. Entonces debemos creer que la hemos recibido cuando pedimos y actuar con esta sabiduría que recibimos. Recuerde la historia de la iglesia, que oraba por lluvia para terminar la sequía, pero solamente un niño trajo su paraguas. Debemos pedir con fe, confiando que lo que pedimos va a ocurrir, va a suceder, va a ser concedido. Usted puede tener la sabiduría. Usted puede tener sabiduría. Pero la sabiduría solo funciona si está ligada a las acciones que concuerdan con dicha sabiduría. Vale la pena creerle a Dios. Ponga a Dios en primer lugar en su vida. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén.